Les invito a que abramos las Escrituras en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 10 al 12. Y allí están los pasajes que vamos a explicar en esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. ¿Todos ubicados? Mateo capítulo 5, del versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oremos. Padre eterno, tu palabra es perfecta. Tu palabra convierte el alma, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y oramos para que esta tu palabra se haga viva en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu, quien las inspiró, las aplique de forma eficaz a nuestras vidas y también nos dé entendimiento para poder comprenderla, oh Padre Santo. Rey del cielo y de la tierra, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, con el entendimiento de tu palabra y con la puesta en práctica de la misma, oh Dios. Padre, una vez más te imploro que no tengas en cuenta mis debilidades, Señor, y que me ayudes y que me asistas, Señor, en esta tarea tan deleitosa, pero de tanta responsabilidad, oh Dios bendito. Oh Dios, te doy gracias y oro, pidiendo la asistencia de tu Santo Espíritu. Amén. Siglo segundo de nuestra era cristiana, aparece en la escena un hombre llamado Policarpo, obispo de una ciudad llamada Esmirna. Actualmente queda allí Turquía. Ese hermano, debido a la persecución del Imperio Romano, ese hermano es apresado y es obligado a que él maldiga a Cristo y adore al César. Como premio, iban obviamente a preservar su vida. Ante la multitud, este hermano llamado Policarpo, obispo de Esmirna, dice lo siguiente: hace 86 años que le sirvo y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar a mi rey que me salvó? Policarpo, como se esperaba por esa declaración, fue condenado a morir en la hoguera. Y según los testigos, Policarpo oró con calma y valentía mientras las llamas rodeaban su cuerpo. Los cristianos que escucharon su martirio no lo vieron como una derrota, sino como una victoria espiritual, el cumplimiento de las palabras de Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La historia de Policarpo de Esmirna nos muestra por lo menos tres cosas importantes sobre nuestra enseñanza. Número uno, la fidelidad a Cristo inevitablemente traerá oposición, traerá persecución. Número dos, el sufrimiento del justo es una señal de pertenencia al reino de los cielos. Y número tres, la verdadera alegría del creyente no depende del aplauso del mundo, sino de la aprobación de Dios. En este orden de ideas, queridos hermanos, dividiremos nuestra enseñanza en los siguientes puntos. En primer lugar, veremos la causa de la persecución, es decir, la justicia del reino. En segundo lugar, estaremos viendo la naturaleza de la persecución, es decir, rechazo y difamación. Y en tercer lugar, la respuesta del creyente, es decir, el gozo en medio del sufrimiento. Y por último, como cuarto punto, estaremos viendo la recompensa prometida, es decir, participación en el reino eterno.
Adentrémonos de una vez en nuestro primer punto, la causa de la persecución, es decir, la justicia del reino. Ustedes saben que actualmente hay muchas personas que están siendo perseguidas, pero no necesariamente por causa del reino de los cielos. Por ejemplo, un periodista puede denunciar la corrupción en el gobierno y puede ser amenazado de muerte. Está siendo perseguido, pero no está siendo perseguido por causa del reino de los cielos. Un activista, incluso ateo, puede estar luchando en contra del asesinato de niños en el vientre materno, pero no es por la causa del reino de los cielos necesariamente. ¿Cuál es el contexto de la audiencia a la cual Jesús se dirige? En Mateo capítulo 5. Una vez más, la audiencia original eran judíos bajo opresión del imperio romano. Ellos estaban esperando liberación, estaban esperando al Mesías político. Pero se aparece el tal Mesías diciendo, no, va a haber más persecución. Pero no por causa de ser judíos, sino por causa del reino de los cielos, por causa de la justicia. Así que Jesús define la identidad del pueblo del reino. Y la identidad del pueblo del reino no son conquistadores, sino mansos, como lo vimos en predicaciones anteriores. No violentos, sino misericordiosos. No aceptados, sino perseguidos, como estamos leyendo. Así que este mensaje descoloca las expectativas mesiánicas tradicionales. De hecho, actualmente hay algunas ramas de evangélicos que están esperando a ese Mesías también político. Y por eso se inmiscuyen en política, creyendo que este mundo va a cambiar por medio de redactar leyes humanas. Pero ya hemos visto que este mundo va a cambiar radicalmente es cuando se predique fielmente el Evangelio y nosotros vivamos fielmente ese Evangelio que decimos predicar. Así que no es casualidad que Jesús pase del pacificador a la persecución. Porque el mundo disfruta tanto de sus odios y prejuicios que el pacificador no siempre es bienvenido. La oposición es una señal normal de ser discípulo. Repito, esto viene de forma natural. Simplemente predique fielmente el Evangelio y viva fielmente el Evangelio. Seamos pobres en espíritu y la persecución vendrá naturalmente. Lloremos a causa de nuestro pecado y del pecado del mundo. Y la persecución y la difamación vendrán naturalmente. No tiene que buscarla. Usted no tiene que irse a una cantina o a un billar a decir, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Eso sería imprudencia. Simplemente predique fielmente el Evangelio y viva ese Evangelio. Cuando usted siente hambre y sed de justicia, la persecución vendrá naturalmente. Cuando usted es manso, la persecución vendrá naturalmente. Así que la persecución a la que Jesús hace referencia aquí no surge de causas puramente sociales, que también hay gente sufriendo persecución y difamación por causas sociales. Pero esa bienaventuranza no aplica para ese tipo de personas, según el pasaje. Hay personas que sufren persecución simplemente por causas raciales, por causas económicas o aún políticas, sino que Jesús hace referencia a que esta persecución está arraigada en la religión verdadera. Es claramente una persecución, otra vez, por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque debido a que los hombres a quienes se hace referencia desean estar en armonía con Dios y vivir en armonía con la santa voluntad de Dios. Pero yo creería que hasta este punto, sí sería necesario recordar, porque ya pasamos un poco por ahí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya explicamos qué significaba esa palabra justicia allí. Llegamos a dos conclusiones. Justicia, en términos legales, hemos sido declarados justos por Dios por medio del sacrificio de Jesús. Sin embargo, esa justicia tiene que ver con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el significado de la justicia en ese pasaje es exactamente el mismo.
Los perseguidos por causa de la justicia son perseguidos por hacer la voluntad de Dios, por vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos. Es la misma palabra. ¿Por qué razón? ¿No se supone que es lo que el mundo realmente está buscando? ¿No se supone que el mundo realmente está buscando justicia, paz? Y la respuesta es sí y no. Está buscando una justicia tergiversada. No está buscando realmente la justicia de Dios. Recordemos que el mundo, a causa de su caída, es experto en hacer sus propios códigos morales, en decir qué está bien y qué está mal. Pero no es el mundo, es Dios el que decide qué es bueno y qué es malo. Así que su carácter mismo, el carácter de la justicia o del que practica la justicia, es una protesta constante contra el carácter de sus adversarios. Por esa razón, el mundo odia a los hijos de Dios. Recuerden, hermanos, que el mundo, los no cristianos, no leen sus Biblias, pero sí leen a los cristianos. Sí nos leen a nosotros. Y si nos leen a nosotros correctamente, que practicamos la justicia, esa es la razón por la cual la persecución viene. La oposición que sufre el discípulo de Jesús es evidencia de que los discípulos de Jesús no son pasivos, sino activos y militantes. ¿Escuchó bien? Los discípulos de Jesús, los que sufren persecución a causa de la justicia, debemos ser militantes. Un discípulo jamás va a ser perseguido encerrándose en su cuarto a leer teología todo el día. No lo va a hacer, porque no está siendo militante en el mundo. Por ejemplo, un profesor universitario pierde su puesto por defender una visión cristiana acerca del matrimonio. Tiene un buen puesto, gana bueno, es muy reconocido. Sin embargo, por sus convicciones cristianas, cuando él habla acerca del modelo de Dios, acerca del matrimonio, él fácilmente puede ser despedido. De hecho, en una iglesia hermana que está en Río Negro, acabó de ocurrir eso. Un hermano que trabajaba como profesor allí, por sus convicciones y por el progresismo que está avanzando a pasos agigantados en las aulas universitarias y en los colegios, él fue despedido a causa de sus convicciones evangélicas. No estamos lejos de eso. Otro ejemplo, un estudiante cristiano es ridiculizado por hablar de su fe en una clase de ética. Otro ejemplo, pastores que siguen reuniendo a su iglesia en secreto a pesar de las amenazas de arresto. Esto ocurre actualmente en países musulmanes y en países socialistas. Por si ustedes no lo sabían, cristianos en China son bautizados en la madrugada a temperaturas de agua bajo cero, porque allá el evangelio es ilegal. Donde solamente hay una Biblia para 200 hermanos, una sola. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a arrancar de a 5 páginas y las empiezan a rotar para que todos puedan leer la palabra de Dios. Mientras tanto, aquí en Occidente tenemos Biblias de estudio, Biblias digitales, prédicas en YouTube y muchas veces somos como Nerón. Tocamos el violín mientras Roma se incendia. Otro ejemplo, ministerios que defienden la vida y la familia, enfrentando burlas o amenazas. ¿Por qué sucede esto? Una vez más, recordémoslo, porque el buen ejemplo ofende al mundo. El buen ejemplo ofende al mundo. Así que debemos ser íntegros en un ambiente corrupto. Por ejemplo, un funcionario o un empleado público que se niega a recibir sobornos o a manipular datos. Sus compañeros lo pueden llamar fácilmente un fanático, un tonto, porque no se adapta al sistema. Así que su honestidad ofende porque revela la falta de integridad de los demás. Otro ejemplo, una joven o un joven cristiano que es soltero o que es soltera, simplemente deciden mantenerse puros sexualmente mientras el matrimonio llega. ¿Cómo van a ser llamados? Anticuados, reprimidos. Así que, ¿por qué sucede esto? Otra vez, su testimonio ofende porque confronta la promiscuidad normalizada.
La fe pública en un ambiente secular. Un estudiante universitario, por ejemplo, o un docente que no oculta su fe y, por ejemplo, se le ocurre orar antes de comer, pues se le llama como intolerante o un fanático religioso. Su fe es visible, ofende porque recuerda que Dios aún tiene autoridad sobre la vida humana o la conciencia humana. Leamos, por ejemplo, lo que dice el apóstol San Juan en capítulo 15, del versículo 18 al 20. San Juan 15, 18 al 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso es lo maravilloso de la Escritura, que no nos invita a que neguemos la realidad de lo que nos viene, si somos fieles en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús fue crucificado. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Bueno, porque abiertamente denunciaba la hipocresía de los fariseos. Pero Jesús, ¿por qué se metía en esos temas? Bueno, porque la hipocresía de los fariseos estaba conduciendo a sus adeptos al infierno. Y por eso es necesaria esa intervención, para evitar que la gente se vaya al infierno. ¿Por qué Juan el Bautista fue decapitado? ¿Por qué? Porque se metió en asuntos políticos. Pero no se lanzó como alcalde de Jerusalén. Él se metió en asuntos políticos diciéndole a Herodes: la mujer que tienes, no te es lícito tenerla. Era nada más y nada menos que su cuñada. Pero que Juan bien metido, ¿cierto? Se metió porque eso iba en contra de la ley de Dios. Y él tenía que denunciar sí o sí eso, porque eso iba a conducir a Herodes y a la demás gente al infierno. Escuchen, por ejemplo, lo que dice primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Queridos hermanos y visita, ya basta. Basta ya el tiempo pasado de hacer lo que es perverso delante de Dios por simplemente complacer a gente. Ya basta. Laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. Ya basta. ¿Y por qué sucede esto? Otra vez, a esta gente le parece cosa extraña que una joven, un joven soltero, se guarde en pureza sexual para el matrimonio, porque es lo que ordenan las Escrituras. A esa gente le parece cosa extraña. A esa gente le parece cosa extraña que el hombre vaya con su esposa para todos lados. Y que el hombre, cuando llega el fin de semana, se prefiera quedarse con sus hijos y con su esposa en casa. Qué hombre tan aburrido, ¿cierto? La mujer lo tiene dominado, no le da permiso. Ya no se la pasa en el billar con nosotros, en la cancha sintética. Porque este hombre ha entendido que la prioridad número uno de él es su familia. Y a la gente le parece cosa extraña eso. A la gente le parece cosa extraña que usted esté acá esta mañana y no esté en la ciclorruta o comprando la boleta para ver su equipo favorito. Y así podríamos colocar muchos ejemplos. Pero siempre recuerden, a la gente le parece cosa extraña que ustedes no corran o que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Y por eso viene la persecución, viene la difamación. Y seamos honestos, como evangélicos, muchas veces nos molesta que nos estorben con algunos pecados respetables en los cuales estamos habituados. Eso no solamente del mundo, también es un pecado suyo y mío.
que nos molestan, que nos estorben. Por ejemplo, hermano, procure llegar un poco más temprano. Eso molesta, seamos sinceros. Hermano, cuidado con la murmuración. Molesta. Molesta porque eso nos estorba, esos pecados respetables, que son abominación delante de Dios, pero culturalmente son aceptables por la cultura. Pecados en los cuales estamos habituados, tales como la murmuración, tales como el enojo. Hermano, deje de enojarse por todo. O la impuntualidad y muchos otros pecados respetables. Cuando la justicia del reino choca con los valores del mundo, inevitablemente viene la oposición. Pero, ¿cómo se manifiesta la oposición? Y aquí vamos a nuestro segundo punto. La naturaleza de la persecución. ¿Cuál es? Rechazo y difamación. Y eso es lo que nos dice el versículo 11. Otra vez, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Una vez más, contexto de la audiencia original. La comunidad de Mateo sufría exclusión de las sinagogas y rechazo a sus familiares judíos. Ahora, como usted es evangélico, usted no puede entrar a la sinagoga. Usted ha traicionado la fe de sus padres, según ellos. El evangelio quiere fortalecer su fe, mostrándole que la persecución es parte del discipulado. No se sorprendan cuando esto venga. Más bien, evaluemos. Si esa persecución o si esa difamación viene a causa de la justicia o simplemente viene a causa de meternos donde no nos llama, de hablar más de la cuenta. Así que lo primero que debemos notar es el cambio de la tercera a la segunda persona. ¿Sí notan? Bienaventurados sois. Ahora le está hablando a los discípulos. Ya se dirige más directamente a ellos. Así que Jesús incluye insultos dentro de la esfera de persecución. Así que no podemos limitar nuestra área de persecución solamente a la oposición física o a la tortura. Esto se ha visto a lo largo de la historia de la iglesia. Actualmente, ¿cuántos han escuchado ustedes de los hermanos en Nigeria que están siendo exterminados prácticamente por musulmanes? Pero nadie dice nada, ¿no? Todo es libertad por Palestina. Pero nadie habla acerca de los hermanos que están siendo masacrados en Nigeria. ¿Por qué? Otra vez, a causa de la justicia. ¿Sabe cuál es la petición de ellos para los hermanos de Occidente acá? La petición es: oren para que nuestra fe no desfallezca. Esa difamación la experimentó el mismo Señor. Por ejemplo, en Mateo 9:34, ¿qué le decían los fariseos a Jesús acerca de los milagros? Usted hace esos milagros por el poder del demonio, por el poder de Beelzebú. Eso es difamación. Haciendo la voluntad de Dios, se difama diciendo de que él hacía eso por el poder de Beelzebú. Entre otra mucha difamación. Difamación, por ejemplo, usted viene hablando en contra de Moisés y en contra de la ley. Cosa falsa. Pero ¿qué decimos, por ejemplo, de José? José, el del Antiguo Testamento. Él huyó para guardar su integridad sexual y fue calumniado por la mujer de Potifar. Dijo: ese sujeto que usted me trajo acá me quiso violar. Difamación. ¿Por qué? Por querer vivir conforme a la justicia que Dios nos revela. Así que, hermanos, no pensemos que vivir en este mundo caído no traerá ninguna consecuencia. La Biblia es muy clara y explícita en este mundo. Un hermano decía, por ejemplo, si usted está caminando como supuestamente cristiano y nunca se ha encontrado de frente con el diablo, muy posiblemente es porque están caminando en la misma dirección. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos dice lo siguiente con ese tema. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una seguridad. No dice posiblemente, tal vez.
Depende cómo es el clima, depende quién esté gobernando. No, es una seguridad. También todos, no algunos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y debemos decir de que hay varios tipos de persecución. No todos los que estamos aquí estamos llamados a ser mártires, como los cristianos coptos en Egipto, que están siendo decapitados también, actualmente. No, usted va a tener otro tipo de persecución, pero la va a tener. Por ejemplo, hablando en contra de la difamación, los cristianos primitivos, por ejemplo, eran acusados de canibalismo cuando celebraban la Santa Cena. Esos del camino, esos son caníbales, porque están comiendo la carne y la sangre de Jesús. Eso es difamación. Ellos estaban comiendo pan y estaban tomando vino, pero se les acusaba, se difamaba de ellos acerca de esto. ¿Han escuchado ustedes el mito, por ejemplo? Y yo sé que eso es desagradable. El mito, por ejemplo, de que cuando una dama se va a casar en una iglesia evangélica, primero tiene que pasar por las manos del pastor. ¿Han escuchado ustedes eso? Bueno, eso es muy popular. Y eso es una difamación. En la actualidad, esa difamación o calumnia se puede dar de las siguientes maneras. Otra vez, un estudiante cristiano en una universidad cuestiona la ideología contraria al evangelio y es tildado de odio disfrazado de religión. Un político o figuras públicas cristianas que actúan según la ética cristiana son caricaturizados como peligrosos fundamentalistas. Un creyente que rehúsa participar en el chisme o conversaciones inmorales es obviamente malinterpretado como arrogante o santurrón. O una familia cristiana que educa a sus hijos con principios bíblicos, igualmente ridiculizada, acusada, por ejemplo, de adoctrinar a sus hijos, no dejándolos que ellos decidan. Si como cristianos hablamos en contra del matrimonio homosexual o en contra de la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo, somos acusados de homofóbicos o de gente intolerante. Difamación. Escuchen lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Otra vez se repite la bienaventuranza. Y lo más posible es que se repita, es porque Pedro estaba allí en el Sermón del Monte. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que hoy la persecución puede verse en forma de burla, en forma de cancelación. Si de pronto tienes algún canal o alguna red social que está allí simplemente para dar contenido cristiano, también se la pueden cancelar. O una pérdida laboral o un aislamiento por vivir fielmente al Evangelio. El discípulo no busca el conflicto, pero tampoco negocia la verdad. Y eso es lo que muchas veces pasa. Muchas veces negociamos la verdad simplemente por el confort del que dirán. Dios usa el rechazo para purificar nuestros motivos y recordarnos que nuestra ciudadanía no está aquí. Espero que todos sepamos esto, ¿no? Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Así que ante tales ataques, la reacción natural sería el temor o la queja. Pero Jesús enseña una respuesta sorprendente. Y esto nos da pie para pasar a nuestro siguiente punto. La respuesta del creyente. ¿Cómo debe responder el creyente? ¿Ante la persecución o ante la calumnia? Dos palabras: gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Alguien ya podría estar pensando en que el cristiano es una especie de masoquista que disfruta del dolor, de la tortura. Pero no. Después de hablar de persecución, insultos y calumnias, Jesús dice gozaos y alegraos. Ahora, este orden parece absurdo a los ojos del mundo, pero revela la lógica del reino de los cielos. Una vez más recuerden, las bienaventuranzas todas son contracultura. ¿A quién se le ocurre decir, usted es doblemente feliz, es dichoso cuando llora? Y menos cuando es perseguido. Pero esa es la lógica
del reino de los cielos, que va contra cultura, donde el sufrimiento por Cristo se convierte en motivo de profunda alegría. ¿Cómo ve el mundo el dolor? ¿Cómo concibe el mundo el dolor? Lo concibe de varias maneras. En primer lugar, como algo negativo. Por ejemplo, el mundo dice, el dolor no tiene propósito. O sea, yo no le veo ningún sentido a que yo sufra, a que yo me enferme, a que tenga bancarrota económica. Entonces el mundo ve el dolor como algo absurdo, que interrumpe la felicidad, porque piensa que el fin del hombre es la felicidad. Y por eso ve el dolor como algo que interrumpe ese propósito. También el dolor es un accidente o resultado del universo sin sentido. Y por eso el mundo busca eliminar el dolor a toda costa. Por eso existe tanto entretenimiento, porque el mundo quiere evitar a toda costa pensar en cosas difíciles. En la cosmovisión cristiana no se evita, no se anestesia. Lo que hace el mundo sí es anestesiarlo, o es evitando. Entretenimiento, consumo, placer, ideología, bienestar. Y el mundo sabe perfectamente esto. Por eso es un especialista en sacar entretenimiento. La última consola, el último centro comercial, la última ideología de bienestar. O sea, ¿para qué el evangelio? Es más fácil el feng shui. Colocar una vela amarilla que huela a canela para que traiga buenas energías. Es mejor eso que arrepentirse. Es menos doloroso. Pero desde la cosmovisión cristiana, el dolor es, número uno, tiene un propósito redentor. Dios lo usa para formar y purificar y acercar a sus hijos. ¿Cuántos de los que estamos acá llegamos al evangelio por medio del dolor? La pérdida de un familiar, una enfermedad, un fracaso económico. ¿Por qué? Porque el dolor es lo que mejor funciona con nosotros. Cuando la nevera está llena, tenemos buen dinero en el banco, mi familia está gozando de buena salud, ¿para qué Dios? Eso es una muleta. Mire todo lo que tengo. Aquí tengo un abanico de posibilidades. ¿Para qué religión? De hecho, hay un dicho americano, o un proverbio, que dice que un poco de religión no hace daño de vez en cuando. Es decir, usted vaya a la iglesia cuando pueda. Lea la Biblia cuando tenga ganas. Ore de vez en cuando. Tampoco sea fanático religioso usted yendo a la iglesia todos los domingos. Eso ya es fanatismo. Pero no, hermanos, el dolor, repito, tiene un propósito redentor. Dios lo usa para formar y purificar a sus hijos. También, en la cosmovisión cristiana, el dolor se acepta con esperanza y fe, sabiendo que Dios está obrando algo bueno a través de ese dolor. Por ejemplo, cuando los padres llevan a sus hijos a que les apliquen su primera vacuna, son conscientes de que le va a doler. Sin embargo, ellos saben que lo hacen por un bien mayor, para que su hijo no se enferme. Y así es Dios con el dolor. Él lo permite en sus hijos por un bien mayor, aunque no lo entendamos en primera instancia. Pero a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. El dolor, en la cosmovisión cristiana, prepara para la gloria eterna. Eso nos prepara para la gloria eterna. Dios también lo permite. Y muchas veces un dolor extremo, para que nos demos cuenta de que nuestra ciudadanía no está acá. Este es nuestro mundo, somos peregrinos, somos extraños acá. Por eso esta bienaventuranza, por eso la persecución, por eso la calumnia. Y Dios lo permite para que no nos amañemos acá. Pero nosotros, a pesar de eso, sí estamos amañados acá. La persona que dice, es que yo me quiero morir. Bueno, falta tirarla al medio del mar. Si patalea para no ahogarse es porque realmente no se quiere morir. Pero a pesar de este mundo caído, estamos muy amañados acá, pero Dios lo permite para que nos desprendamos de este mundo. Ahora, ese gozo y esta alegría es ¿por qué? Porque la persecución no es señal de fracaso, sino de fidelidad. Ser rechazado por el mundo
Es una marca de pertenencia al reino de Dios. Ser rechazado por el mundo es una marca de pertenencia al reino de Dios. Cuando el mundo nos odia por amar a Cristo, eso demuestra que no somos del mundo. Escuchen lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo que está haciendo aquí Pablo es, hermanos, coloquen en una balanza la persecución, la calumnia, el ultraje por ser cristianos. Colóquenlo en la balanza y luego coloquen la gloria eterna. No tiene comparación. No tiene comparación. Así que cuando venga la prueba, la lucha, y recuerden, siempre y cuando sea por causa de la justicia. Porque muchas veces viene por lo que ya dijimos hace un momento. Por ser imprudentes. Y por otros muchos pecados respetables. Pero este gozo no es irracional ni vacío. Tiene un fundamento sólido en la promesa de Cristo. Y esto nos lleva al cuarto y último punto. La recompensa prometida. ¿Cuál es la recompensa? Participación en el reino de los cielos. Esta bienaventuranza retoma la promesa de la primera. Ambas prometen el reino de los cielos. Esto indica que todas las bienaventuranzas se desarrollan dentro del marco del reino. Recuerden que estamos hablando de esto. Las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Y la última es persecución. El creyente perseguido se une en línea a los profetas. Así que si usted es perseguido, si usted es calumniado, tranquilo, no va a ser ni el primero y tampoco el último. Veamos todo el Antiguo Testamento. Leamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 11. Lo que le pasó a todos los hermanos del pasado. Y eso que la lista se quedó corta en Hebreos 11. Pero es lo natural que le va a pasar a todos los que quieran vivir piadosamente o rectamente. Jeremías, Elías, Daniel, todos eran perseguidos exactamente por lo mismo. Por predicar el Evangelio. Por aplicar la justicia de Dios a cada uno de los aspectos de su vida. Así que el galardón no es terrenal, sino la comunión eterna con Dios y la gloria eterna. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es algo condicional. Si no padecemos por Él y como Él, no estamos unidos a Él. El discípulo de Cristo no busca persecución, pero cuando llega, la enfrenta con fe, gozo y esperanza, sabiendo que la aprobación de Dios vale infinitamente más que la aceptación del mundo. Y esa es la competencia que tienen nuestros corazones. El problema con su corazón y con mi corazón es que son fáciles de conquistar. Con cualquier baratija, con cualquier tecnología, con cualquier moda, nuestros corazones son conquistados fácilmente. Pero debemos pedirle a Dios que conquiste nuestros corazones de una vez por todas. ¿Por qué? Porque vale más la aceptación de Dios que la aceptación del mundo. Así que en conjunto de las bienaventuranzas, con una invitación a vivir una vida radicalmente contracultural, una vida de humildad, de justicia, de misericordia, pureza, aun cuando el costo sea la persecución, porque el galardón del reino de los cielos lo vale todo. Repito, el galardón del reino de los cielos vale más que todo lo que hemos nombrado. Oremos. Padre, te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender, Señor, no solamente esta bienaventuranza y esa realidad que viene, Señor, como producto de ser fieles a ti, que es la persecución y es la calumnia, Señor. Pero, Padre, te imploramos que tú nos des discernimiento para saber
si la calumnia o la persecución viene a causa de nuestro propio pecado, o si viene como producto de ser fieles y de vivir en justicia, de vivir rectamente, oh Señor. Padre, tenemos todas las comodidades y las facilidades inimaginables, Señor, para predicar el Evangelio y para vivir fielmente. Pero aún, Señor, nuestros corazones luchan, Señor, con minucias. Ayúdanos, oh Padre Santo, a ser fieles. Danos la plenitud de tu Santo Espíritu, porque es la única forma en que vivamos y practiquemos cada una de estas bienaventuranzas, Señor, que hemos estudiado a lo largo de esos domingos. Padre, pero también oramos por los hermanos que están siendo perseguidos actualmente, Señor. Oramos para que su fe no desfallezca, Señor. Oramos para que tú los libres, Señor, y hagas que los malignos y los perversos que persiguen a tu iglesia caigan en su propia trampa, Señor. Que sean confundidos y que sean dispersados, oh Señor. Y que a nosotros nos des la gracia, Señor, de poder ser fieles con todas las facilidades que contamos aquí en Occidente, Señor. Padre, esto lo rogamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.